Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos otra vez preparados. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico como solemos hacer todos los días. Hoy volvemos al libro de Apocalipsis. Ya ha pasado otra semana, otra vez domingo. Es el último domingo de este mes de febrero, así que nos quedan 4 días para concluir un mes y ya vamos a marzo, así que nos acercamos a la primavera. El tiempo va muy rápido y tenemos que saber redimir bien el tiempo, aprovechar cada segundo de nuestra vida. Si has decidido conectarte y escuchar este estudio bíblico, has tomado una muy buena decisión porque siempre escuchar la voz de Dios tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Así que habéis tomado muy buena decisión y también porque lo hacemos juntos, nos reunimos hermanos de diferentes lugares de este mundo. Este es un momento especial, es un tiempo especial en el que vamos a tratar de escuchar la voz de Dios porque vamos a ver su palabra. Hoy vamos a comenzar a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna, el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. El último día ya apuntamos alguna cosa y hoy vamos ya a meternos de lleno en este mensaje. Vamos a hacer una oración, acompáñame. Señor, gracias porque nos permites abrir tu palabra y escuchar tu voz. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por Jesús que murió por nosotros para darnos vida. Gracias porque tienes un mensaje para la iglesia de cualquier época y nosotros que nos toca vivir este tiempo tienes un mensaje para nosotros. Tú, Señor, eres nuestro papá, somos tus hijos. Tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso. Tú, Señor, has fijado nuestro futuro, nuestra vida, y queremos ser fieles a ese llamado, obedientes a lo que tú, Señor, nos pides. Hemos calculado el costo, como tú, Señor, esta mañana nos estabas hablando en la predicación, y estamos dispuestos a pagar el precio. Quizás a veces te fallemos y seamos débiles y nos despistemos, pero de todo corazón, Señor, estamos ahí dispuestos a servirte y a ir donde tú nos pidas. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos, guarda sus mentes, sus pensamientos de tantas distracciones, del enfriamiento al que este mundo nos quiere llevar constantemente. Y ayúdanos a mantenernos fieles, Señor, ante ti y en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, prepara tu Biblia, Apocalipsis, capítulo 2, vamos a seguir en el versículo 20 al 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna. En el chat en directo, Benito ha sido el primero en saludar. Se lleva la medalla de oro, el primer puesto en el podio. Buenas noches a todos mis hermanos. Y en segundo lugar con medalla de plata y en el segundo puesto del cajón, Isabel Silvas. Buenas noches, bendiciones. Y Juan es el tercero. Medalla de bronce. He empezado con una metáfora hoy. Hola de nuevo mis amados hermanitos, Víctor, todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Pasa que a Juan casi que le vamos a dar una medalla mejor porque se ha esmerado más en el saludo. Bueno, medallas para todos, venga, que nadie se pelee. Ana Rita, que Dios os bendiga siempre, a paz del Señor Jesucristo para todos. Juan Vázquez, buenas noches, mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y Beatriz ha dicho amén. Bien, pues vamos a leer los 4 versículos y vamos a comentar cosas. Espero que hayas dispuesto tu corazón para que Dios te hable. Siempre que oímos su palabra tienes que tener un propósito especial de querer escuchar su voz. La Biblia nos insta a eso, el Señor Jesús nos mandó eso. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice en otro lugar. Así que pon atención, ponte atento, concéntrate. Si estás ahí en un lugar que puedes, con tu cuaderno y tomando notas, eso es lo ideal, porque te conviertes en un discípulo, en un estudiante de la Biblia, y el Señor trata contigo de una forma especial. ¿Sí? ¿Te parece? Empezamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pues tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando comienza y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Bueno, la iglesia en Esmirna, creo que la semana pasada ya apuntamos esa idea. Si no, pues lo digo hoy. Es la iglesia perseguida. Lo que sí recuerdo es que dijimos que a veces la iglesia puede atravesar un tiempo muy distinto, puede atravesar un tiempo de aflicción, de tribulación, de persecución, de pobreza. Otras veces la iglesia es al revés, está en armonía con su entorno, en paz con el gobierno, las leyes pueden serle favorables. La historia de la iglesia se ha caracterizado siempre por diferentes momentos y algunos muy peculiares, distintos unos de otros. ¿Cómo calificaríamos el momento en el que nos encontramos hoy en día? En diferentes países el mundo no es uniforme en cuanto al trato con la iglesia. En los países occidentales podríamos decir que tenemos una relativa libertad. Podemos tener nuestros lugares de culto, podemos predicar el Evangelio, lo podemos hacer con completa libertad y no siempre eso ha sido bueno. Cuando la iglesia era perseguida era una iglesia más fiel. Cuando hay tanta libertad existe un peligro muy latente de que nos enfriemos, nos distraigamos. Cuando todo va tan bien y es tan fácil, pues las cosas a veces tienden a relajarse. De ahí que es un tiempo para velar, para ser sobrios, para estar atentos, pese a que hoy en día en el mundo hay iglesias que están sufriendo persecución. No nos olvidemos de nuestros hermanos que sufren la persecución. Y nosotros los que tenemos libertad, esforcémonos, hermanos, en predicar el Evangelio. Esta mañana en la predicación el Señor nos estaba hablando, estábamos leyendo en Lucas y el Señor nos estaba diciendo que tenemos que calcular lo que nos cuesta seguirle, a ver si estamos dispuestos a pagar el precio o no. Dios no te obliga a que le sigas, es una oferta. Si tú estás dispuesto a pagar el precio, adelante. Vimos que una gran multitud le seguía y Jesús se volvió y les dijo, les habló. O sea, todos los que le seguían no eran discípulos en realidad. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? Esa es la pregunta. Puedes seguirle desde lejos, en la distancia. Puedes seguirle por algún interés que tienes. Pero los verdaderos discípulos no son tantos, son pocos. Es una advertencia que siempre el Señor nos hace. La iglesia de Esmirna es una iglesia que va a sufrir persecución. Es una iglesia perseguida. Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En Jonia, un poco al norte de Éfeso, ahí estaría la ciudad de Esmirna. Y por la historia sabemos que Policarpo fue uno de los muchos mártires que hubo en la iglesia. Policarpo fue martirizado en el año 168, 85 años después de su conversión. En otros estudios hemos hablado, especialmente en Historia de la Iglesia, hablamos de Policarpo, me acuerdo. Él era obispo, era pastor en la iglesia. Y muy probablemente los historiadores coinciden en que muy posiblemente sea el pastor de la iglesia de Esmirna en este tiempo. Así que aquí el ángel de la iglesia de Esmirna, el pastor de la iglesia de Esmirna, muy posiblemente fue Policarpo, este hombre que fue martirizado por ser cristiano, por predicar el Evangelio. Se dicen que en el momento de antes de ser ejecutado, le insistieron, le presionaron para que se retractara de su fe. Y él quedaron escritas esas palabras: 85 años he sido fiel a mi maestro y Cristo ha sido fiel conmigo, nunca me falló, nunca hizo nada malo contra mí. ¿Cómo voy a negar de mi Señor? Después de 85 años de conocer a Cristo y servirle, o sea, ¿cómo iba a renunciar a su Señor? Así que prefirió morir como mártir. Aquí las alusiones a la persecución y a la fidelidad de esta iglesia concuerdan con esa iglesia después del comienzo de la iglesia, que sería la iglesia de Éfeso. Bueno, pues los siguientes siglos
Al principio ya había algo de persecución, pero esto se endureció más, y ya en el siglo segundo, tercero o cuarto la persecución contra la iglesia fue muy dura, muy cruel, y esta sería la iglesia de Esmirna. Eh, Ignacio de Martirium eh, eh, cuenta en uno de sus escritos que en viaje hacia Roma, él también, este tal Ignacio también fue martirizado, y dice que en viaje a Roma escribió a Policarpo. Entonces databa más o menos, según este escrito, del año 108. Y Policarpo en ese momento era obispo, era pastor de la iglesia de Esmirna. Entonces, si su pastorado, si él es el ángel de la iglesia de Esmirna, si él en el año 108, según este escrito que tenemos, antiguo, se menciona a Policarpo como el pastor de la iglesia en Esmirna, quiere decir que si hubiese comenzado unos años antes de este 108, finales del primer siglo, el año 90 y tantos, quiere decir que en este momento en el que se escribe la iglesia el mensaje a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis, pues muy posiblemente era Policarpo el pastor, que años después iba a morir como mártir de Jesucristo. Entonces, bueno, es un dato interesante que pudiésemos saber el nombre de este pastor que en ese momento estaba dirigiendo esta iglesia. Así escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, pues tendría un nombre para nosotros. Esmirna era una gran ciudad, una ciudad muy hermosa. Era una ciudad que competía con las otras grandes ciudades. Hablamos de Éfeso, ¿verdad? Y dijimos que Éfeso era una de las ciudades más importantes de toda esa zona. Recuerda que las 7 iglesias a las que se escribe eran 7 iglesias que estaban en 7 ciudades de lo que hoy en día sería la zona de Turquía, Asia Menor para este tiempo del Imperio Romano. Entonces la ciudad de Esmirna era una ciudad muy hermosa, muy próspera. Estaba a unos entre 50 y 60 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Éfeso, y era una ciudad con muchos visitantes. Tenía un excelente puerto, y al comienzo de un transitado camino de una de las carreteras principales que iban hacia el interior. Entonces esta ciudad constantemente recibía una gran cantidad de viajeros. Esmirna fue fundada por Alejandro Magno, todo seguro que os suena ese nombre, el emperador griego, y llegó a ser un importante centro de comercio que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Hoy en día Esmirna sigue existiendo. Tiene aproximadamente cerca de 3 millones de habitantes. Es una de las ciudades más importantes de Turquía. Después de Estambul es la ciudad más importante. Estambul es la capital, es la ciudad más importante y sigue siendo uno de los puertos más importantes que hay en esta zona, en la zona de Turquía. Así que es una ciudad que se extiende en el tiempo hasta nosotros. En el año 196 a.C., Esmirna construyó el primer templo para lo que llamaban los romanos Dea Roma, que era la diosa de Roma. O sea, Roma llegó a adorar a Roma. Se construyeron templos dedicados a Roma, para la adoración a Roma. Eso implicaba también la adoración a los emperadores. Entonces el símbolo espiritual del Imperio Romano era el centro del culto también, y una vez que ese espíritu de Roma fue adorado, repito, ahí en Esmirna se construyó el primer templo dedicado al espíritu de Roma, Dea Roma, así se llamaba. Entonces, fue un paso siguiente para adorar a los emperadores muertos de Roma. Más adelante se empezaron a adorar a los emperadores vivos de Roma. Entonces, en el año 23 después de Cristo, Esmirna se ganó el privilegio, entre otras 11 ciudades más, para construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio.
Esmirna era la ciudad líder en el culto romano de la adoración a los emperadores. El emperador romano Domiciano, que gobernó entre el año 81 y el 96 después de Cristo, fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor. Él se proclamó a sí mismo como un dios y reclamó adoración para sí mismo. Entonces, como una prueba de su lealtad pública al pueblo, él se manifestaba como un dios al servicio del pueblo, en fin, todas estas cosas. De acuerdo con la historia de la iglesia primitiva, bajo el reinado de Domiciano, es cuando Juan, el evangelista, y que ahora está escribiendo Apocalipsis, fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió esta visión del Apocalipsis. La adoración al emperador había comenzado como una demostración espontánea de gratitud a Roma, pero al final de este primer siglo, en los días de este emperador Domiciano, el paso final fue tomado y la adoración a César se convirtió en obligación. Ahora el pueblo tenía la obligación de adorar a César. Ave César. Había que rendirle culto y adoración. Y una vez al año el ciudadano romano debía quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad de César. En todos los hogares romanos solían tener sus altares. Además estaban los templos que hemos dicho. Entonces todo ciudadano romano tenía que quemar incienso en el altar dedicado a la divinidad de César. Y de esta manera, pues así obtenía como un certificado de garantía a su favor, ¿no? Todo lo que los cristianos tenían que hacer era quemar una pizca de incienso y decir César es el Señor. Y así pues ya se ganaban ese punto a su favor de que no fuesen a ser perseguidos. Pero ¿qué hacían los cristianos? Bueno, ningún cristiano iba a otorgarle a César el título de Señor. O sea, ningún cristiano iba a adorar a César en ninguna forma, porque todo cristiano que había conocido a Cristo reconocía que solo Cristo es el Señor. Y Roma pues va a perseguir a la Iglesia, que no está dispuesta a permitir que estos cristianos no se sometan a las normas, a las leyes. Tú sabes que al principio de la Iglesia hubo persecución contra la Iglesia de parte de los judíos. Los judíos se apoyaron en Roma, buscaron su respaldo para perseguir a los cristianos y después, pues más tarde fue el propio imperio, como estos datos que os estoy dando, que se convirtieron en los perseguidores del cristianismo. Cuando en la serie que estamos estudiando los sábados, historia de la Iglesia, algunos si la habéis seguido y recordáis, cuando estuvimos viendo este tiempo, vimos que la persecución de Roma contra la Iglesia no fue siempre igual, con la misma intensidad y en todas las zonas, en todas las regiones del imperio. Dependía de lugares, dependía qué gobernadores había, si tenían más odio contra los cristianos o no. Había zonas del imperio en las que la iglesia era más perseguida. Dependía del emperador, hubo emperadores más laxos que no les preocupaba tanto el cristianismo y rebajaron la persecución. Incluso hubo algunos años en medio de persecuciones violentas, algunos años de paz donde la iglesia no se persiguió. Y en cambio había otros emperadores que persiguieron a la iglesia de una forma feroz y muy dura con la intención de exterminar el cristianismo. Entonces, bueno, todo esto ocurrió en ese tiempo que aquí se nos está hablando de esta iglesia, la iglesia de Esmirna. ¿Os acordáis? 7 iglesias, 7 mensajes representan a la iglesia en todo su panorama histórico, siendo Éfeso la iglesia de Hechos, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, Esmirna, ese segundo momento histórico de la iglesia bajo las persecuciones romanas, y así podríamos ir viendo las 7 iglesias como periodos concretos en la historia de la iglesia. La Odisea es la última de los mensajes de las iglesias, así que la iglesia de la Odisea estaría representando a la iglesia del último tiempo, que precisamente las características de la Odisea coinciden mucho con las características en general de la iglesia de hoy día. La iglesia de Esmirna ha quedado ahí en la Biblia como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución, del sufrimiento, de la adversidad. A diferencia de los otros mensajes, de los otros 7 mensajes,
que el Señor ha enviado a estas 7 iglesias, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos ninguna palabra de reproche y condenación para ellas. Quizás la que menos Esmirna. A Filadelfia tampoco, aunque dice aunque tienes poca fuerza, pero es como un apelativo ahí que no es un reproche directo, sino un reconocimiento. ¿Quién tenemos fuerza? Todos somos débiles, pero guardamos el nombre del Señor, guardamos su palabra, no negamos su nombre y guardamos su palabra. Pero a la iglesia de Esmirna no hay nada que reprocharle. A Éfeso se elogia mucho lo que ella hizo, lo estuvimos viendo, pero tenía el Señor contra ella que habían dejado su primer amor. Esmirna están en plena persecución y en medio de la persecución son fieles a Dios. Están dispuestos a morir por Cristo. Eso es lo que estábamos viendo esta mañana en la predicación, cuando Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y la cruz en ese momento no era un símbolo cristiano. Cristo todavía no había muerto. La cruz era simplemente un lugar de ejecución y de los más crueles y más sanguinarios que se conocían. Entonces, que Jesús dijese el que no toma su cruz era como decir: si no estás dispuesto a morir por mí de la muerte más terrible, no puedes ser mi discípulo. Esta mañana nos estábamos preguntando eso. ¿Estoy dispuesto a morir por Cristo? Quizás algunos hermanos que estáis ahora escuchando no estabais esta mañana. Los que estabais, vuélvetelo a preguntar. Pregúntatelo en este momento. ¿Estarías dispuesto a morir por Cristo? Si tú dices: sí, estaría dispuesto, bueno, pues entonces analiza tu vida, porque no sirve que tú le digas a Jesús: sí, Señor, yo estaría dispuesto a morir por ti, y que después no tengas tiempo de cada día de ocuparte en sus cosas. Que después digas: ay, no tengo tiempo aquí, ay, no tengo tiempo allá, hay cosas más importantes, hoy no puedo atender esto del Señor porque hay algo más importante que las cosas de Dios. Entonces no digas que estás dispuesto a morir por Él, porque estar dispuesto a morir por Él significa negarse a uno mismo y poner sus cosas en primer lugar. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volcar en disfrutar de las cosas del mundo y le damos la espalda a Dios? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad, hermanos? En el mensaje que Esmirna recibe se ponen en relieve algunos contrastes. Por un lado se presenta al Señor como aquel que es el primero y el último, lo hemos leído, después ya vamos a ir desgranando y analizando más cosas. El que estuvo muerto pero volvió a vivir, dice. De los creyentes se dice que son pobres, pero en realidad son ricos. ¿Qué querrá decir esto? Sois pobres pero no sois ricos. O eres rico o eres pobre, ¿no? ¿Cómo un pobre es rico? Hablaremos de esto. Y de sus perseguidores se dice que son judíos, pero en realidad no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Así que avanzando en este estudio vamos a ir viendo todos estos aspectos. Como hemos dicho, hemos comenzado en la introducción a hablar de la ciudad de Esmirna. Esmirna y Éfeso disputaban la primera posición de estas ciudades más importantes en Asia. La importancia de la ciudad de Esmirna se debía en gran medida a la posición de ese excelente puerto que antes os he mencionado que tenía. La convertía en un centro privilegiado de comercio, era una ruta directa hacia la India, hacia Persia, con todo el imperio romano. Durante la historia se han encontrado muchas monedas encontradas por los arqueólogos en la zona de esta ciudad, así que se hace pensar que era una ciudad muy rica y próspera, ¿no? Cuando en la arqueología se encuentran así un número de monedas superior a lo que se encuentra en otros sitios, es porque ahí circulaban mucho más esas monedas. Otro detalle en el que Éfeso y Esmirna se parecían es que ambas ciudades eran importantes centros del culto imperial en Asia. Como antes os he dicho, antes hemos estado hablando de Esmirna como una ciudad clave el culto a Roma y a César, pero Éfeso también tenía esto, además de otros templos. En Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, o sea que la idolatría en estas ciudades era de una forma muy exagerada y notable. Pero la iglesia perseguida se caracteriza precisamente por darle la espalda a todo este culto pagano, y al hacer eso, al negar adorar a Roma y al emperador, se convierten en objetivo de ser perseguidos. Alguna vez os he comentado que los judíos
tenían como una especie de licencia de parte del emperador, de parte de Roma, que los eximía, estaban exentos de la obligación de adorar a los dioses de Roma, incluso al emperador. O sea, Roma quería, en cierta forma, respetar las costumbres y las formas de cada pueblo al que absorbían dentro del imperio. Y en un principio el emperador llegó a un acuerdo con los judíos y los colocó en esta posición, los dejó exentos de tener que adorar a otros dioses que no fueran al suyo propio. Se les toleraba que fueran una religión monoteísta, que solo tuviesen un dios, y entonces ahí se les aceptaba. Y durante un tiempo el cristianismo, Roma lo consideró como una especie de secta judía. Así que el cristianismo quedó también exento de tener que cumplir con esta obligación de adorar a los dioses de Roma y a Roma misma y al emperador. Pero las autoridades judías del imperio, especialmente en Jerusalén es donde empieza todo esto, ellos desmarcaron a la iglesia del judaísmo. Ellos dijeron, no, los cristianos no tienen nada que ver con nosotros. Ellos hicieron todo lo posible para que Roma distinguiese entre judaísmo y cristianismo, de tal manera que finalmente lo consiguieron, y los cristianos fueron obligados a rendir adoración a César, algo que, como tú ya hemos dicho y como tú entiendes, se negaron evidentemente, porque la iglesia fiel al Señor no va a sucumbir a los ataques del diablo y a las amenazas del diablo. Quizás yo en mi carne sea débil, pero el Señor no me va a abandonar y me va a dar su fuerza para que yo pueda en mi decisión seguir siéndole fiel a Él. No sabemos mucho de la iglesia de Esmirna, la iglesia local que había en ese momento histórico. En cuanto a su fundación, no sabemos nada. Aunque lo más probable, mirando Hechos de los Apóstoles, es que esta iglesia se debió fundar cuando Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, Hechos capítulo 19, ya que hemos dicho que entre Éfeso y Esmirna no hay mucha distancia, alrededor de unos 50 kilómetros, estaban relativamente cerca, y Pablo estuvo predicando en Éfeso durante 3 años, de una forma muy persistente. Así que muy probable que durante ese tiempo, desde Éfeso mismo, pues hubiese ido algún núcleo y se hubiese formado esta iglesia en Esmirna. Más tarde, Esmirna va a ser conocida en el cristianismo primitivo por la figura del pastor Policarpo, que antes hemos dicho, que muere como mártir, y Policarpo se convirtió en un símbolo de fidelidad a Dios. En sus declaraciones, un abuelito dispuesto a morir por Jesús sin ningún tipo de temor, ni permitió que nadie le amedrentara, ni estuvieran ahí. A veces estamos rodeados de esas amenazas, esos lobos que nos rodean fuera y dentro de la iglesia, que tratan de limitar nuestra fortaleza en Cristo. Siempre vas a tener amigos fuera de la iglesia que se van a reír de ti porque eres cristiano. Siempre vas a encontrarte en un entorno en el que te va a dar vergüenza decir soy cristiano y hablar de Cristo, precisamente por ese ridículo que quieren hacer de ti. Hombres como Policarpo no permitieron nada de eso, ni con las amenazas de tortura y de muerte que finalmente él sufrió. Él dijo, yo no voy a dejar de ser fiel a mi Señor. Cristo te ha dado la vida, hermano. No le falles, no le niegues, no calles cuando puedes hablar de Él. Cristo da testimonio delante de ti en los cielos. Así dice ahí la palabra. Jesús dijo que si alguno me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Si alguno me habla delante de los hombres, yo le hablaré delante de mi Padre. ¿Qué prefieres que haga Cristo contigo? ¿Que hable de ti o que te niegue y diga, no, yo a este no lo conozco de nada? Bien, ahí en el versículo 8, en todas las iglesias, recuerda, Cristo se identifica con algún rasgo que el capítulo 1 de Apocalipsis nos habló de Jesús. Y aquí la forma de identificarse de Cristo es que soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esa es la forma en la que Él se identifica. Lo primero que dice, el primero
y el postrero. Él elige entre sus títulos de los que él tiene y que aparecen en el capítulo 1, él elige el que se menciona en el versículo 11, capítulo 1, 11. Cristo dijo allí: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Así dijo. Bueno, así se identifica la iglesia de Esmirna. Más adelante, en el versículo 17, la iglesia de Pérgamo, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya veremos que en la iglesia de Pérgamo se produce un cambio. Aún hay persecución porque ahí todavía se hacen referencias, y en todos los mensajes de la iglesia se hace un llamado a vencer, vencer. En este mensaje de la iglesia de Esmirna, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Cada mensaje se adapta a las circunstancias que la iglesia estaba viviendo, y que pueden ser circunstancias que se repiten a lo largo de la historia. Cuando Cristo le habla a esta iglesia, la iglesia perseguida, de su carácter eterno, soy el primero y el postrero, son títulos que solamente le pertenecen al Señor. A la iglesia se le está exigiendo: adora a César, reconoce a César como Señor, pero ellos sabían que César moría y no salían de la tumba. Nunca vieron a un César que murió y que a los 3 días saliese de la tumba y siguiese vivo para siempre. César moría y era sepultado y se quedaba en la tumba sepultado. Cristo se muestra a una iglesia a la que se le está obligando a adorar a hombres muchas veces corruptos y llenos de pecados y de defectos, y Cristo le recuerda a la iglesia que Él no es un hombre. No se puede comparar César con Cristo. Él le dice a la iglesia: mira, si moréis por mi causa, es una causa justa. Vale la pena morir por Cristo. ¿Por quién morirías? ¿Por César o por Cristo? ¿Renegarías de Dios y morirías espiritualmente para poderle dar culto a César y salvar tu cuerpo de carne? No, hombre, es mejor perder el cuerpo de carne y que nuestra vida, que permanecerá por la eternidad, y podremos adquirir un nuevo cuerpo después cuando lleguemos a la resurrección. Es mejor eso que no lo que este mundo nos ofrece. Solamente el título primero y postrero, ese título le pertenece únicamente al Señor. Ni César, ni ninguno de los dioses del Olimpo que los romanos podían tener. Nadie puede recibir ese título sino solamente Dios. Dios es el eterno. Dios es el único que puede recibir el reconocimiento de haber existido desde siempre, y su existencia se prolonga para siempre. En Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahí es un título que en el Antiguo Testamento ya se refería a Jehová Dios, a Yahvé. Soy el primero, soy el postrero. En el capítulo 44 de aquí mismo de Isaías, versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en el capítulo 48 de Isaías y versículo 12 vuelve a decir: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Jehová, el Dios de Israel, el creador del universo, es el único que puede reclamar este título para sí mismo. Una iglesia perseguida necesita saber que no sirve a cualquier Dios, que sirve al Dios eterno. Todos los demás dioses son falsos, solo hay un Dios verdadero que es eterno, y es nuestro Dios. Y Jesús dice algo más en esta declaración: yo soy el que estuvo muerto y vivió.
Jesús eligió este título de, de su manifestación a la iglesia de Permo con todo el sentido, porque hay cristianos en Pérgamo que van a morir por Cristo. Su vida está en juego. Algunos de ellos van a ser martirizados hasta la muerte. Jesús quiere que ellos sepan que yo también estuve muerto. Jesús, el primer mártir de la iglesia cristiana fue Esteban, pero el primero en morir por la causa de Jesús fue Jesús mismo. Él fue el primero que murió por su causa. Él vino para traer un mensaje y el mensaje fue rechazado. Él vino con esa intención, morir en la cruz, no fue un accidente, él no fue una víctima. Pero los que le mataron son culpables de ese asesinato, de matar no solo a un inocente, sino al Mesías. O sea, podemos cometer errores gravísimos en nuestra vida, pero matar al Mesías, ¿qué se puede comparar a ese desastre? O sea, viene Jesucristo, el dador de la vida, el que te puede dar la salvación y tú conspiras contra él para matarle. O sea, es la barbaridad más grande y eso es lo que hicieron con Jesús, lo mataron. Y eso es lo que hicieron con sus seguidores después, les mataron. Y eso es lo que a día de hoy todavía en este mundo hay lugares en el que a los cristianos se les mata, se les persigue. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, aquel a quien servimos, a quien predicamos, Él estuvo muerto y no se quedó muerto. La tumba no le pudo retener. Cristo resucitó. Yo cuando, por ejemplo, esta mañana prediqué sobre lo que cuesta seguir a Jesús y todo lo que salió esta mañana, fíjate que muchas cosas están en armonía con lo que ahora estamos viendo. Decíamos esta mañana, Cristo te exige que si quieres ser su discípulo tienes que estar dispuesto aún a morir por él. Quiere decir, a negar todo lo tuyo. Ahí decía, no puedes tener ni padre, ni madre, ni hijos, ni hijas, ni hermanos, no puedes tener nada más importante que Cristo. Pero recuerda, es que Cristo dio su vida primero por nosotros. Ahora Él demanda que tú des tu vida por Él. Pero esta mañana decíamos, pero es que yo me puedo preguntar, ¿y vale la pena pagar ese precio? Si pierdo mi vida, es lo que tengo. ¿Vale la pena que yo pierda mi vida por Jesús? ¿Vale la pena que yo renuncie a cosas de mi vida aquí en la tierra? A sueños, a metas, a objetivos, a cosas que yo puedo conseguir. ¿Vale la pena que yo renuncie a todo eso por Jesús? Bueno, tú decides. La recompensa que Cristo te ofrece es nada más y nada menos que la vida eterna. Si habláramos de los tesoros en los cielos, de las coronas, de las recompensas que tendremos allí, no sabemos bien mencionar todo porque la Biblia habla de eso, pero no nos especifica exactamente qué es. Pero sí que se nos dice algo. Jesús dijo en otro texto paralelo que leímos esta mañana en la predicación, que nadie que haya dejado padre o madre o hijos o hijas o hermanos o hermanas o nada en este mundo, nadie se quedará sin la recompensa que Él tiene preparada para ellos, que es la vida eterna. O sea, realmente, hermano, no puedes poner nada en este mundo por encima de Cristo. No hay nada más importante que obtener la vida eterna. Estos creyentes estaban en ese conflicto de decidir qué hacemos. ¿Nos mantenemos firmes en decir Cristo es mi Señor y me expongo a perder la vida crucificado, despedazado, quemado de parte de Roma? ¿O cedo y les digo, vale, está bien, voy a adorar a César, está bien, cedo? Y ya está, y puedo tener mi vida en Roma, un imperio próspero, puedo tener mi trabajo, mis ambiciones, mis metas. Fueron millares los que murieron, por decir, como Policarpo. 85 años. Cristo ha sido fiel a mí, me ha cuidado, me ha protegido. ¿Cómo voy a negar a mi Señor? ¿Cómo voy a renegar de mi Dios? Te vamos a quitar la vida, quítamela. Cristo me está diciendo, yo también estuve muerto, pero vencí la muerte, viví. El que estuvo muerto y vivió dice esto, no lo dice cualquiera. Lo dice aquel que enfrentó la muerte, que enfrentó la tortura, la muerte más cruel y dura que había en ese momento, la crucifixión. Él se entregó a sí mismo
para que ahora todos los que en Él creen ya no tengan que morir eternamente, sino que puedan vivir para siempre. Los cristianos en general, pero los cristianos de Esmirna, servían a un Señor resucitado, victorioso ante la muerte. La muerte no pudo retener a Jesús, así que su pueblo tampoco puede ser retenido por la muerte. Tú y yo, querido hermano, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, si nos hemos convertido en sus hijos, si realmente le hemos puesto a Él en primer lugar en nuestras vidas, eso es demostración de que realmente hemos creído de verdad. Si no, ya sabes lo que tienes que hacer. Arrepiéntete y mira a ver lo que te falta. Bueno, si tú estás dispuesto a que Cristo sea tu vida y sea tu muerte, entonces puedes mirar al futuro sin miedo, sin temor. La eternidad se abre delante de ti de una forma gloriosa. Ahí vas a tener un cuerpo glorificado, en una creación magnífica, una nueva creación donde no habrá nada malo, no habrá tentación, no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá persecución, no habrá violencia de ningún tipo. Sí o sí tenemos que llegar a la eternidad. Por eso siempre terminan los mensajes a las iglesias: al que venciere. O sea, ¿quién es el que vence? Aquel que se mantiene fiel hasta el final, aquel que está dispuesto, a pesar de todo, a seguir creyendo y obedeciendo a Cristo. La asociación con la muerte en este mensaje y la victoria final sobre la resurrección está extendida en esta carta, a través de esta carta. La palabra Esmirna viene de la palabra mirra. La mirra era un perfume de olor dulce que se utilizaba para embalsamar a los cadáveres, a los muertos, los cuerpos muertos. Entonces, todo lo relacionado con la muerte tiene que ver con la iglesia de Esmirna, hasta el nombre de esta ciudad. Y aquí el mensaje es este, que no tienes por qué quedarte muerto. La muerte no tiene por qué tener poder sobre ti. Esmirna era una ciudad controlada por los judíos en este tiempo del Imperio Romano. Y ser cristianos en cualquier lugar del imperio no era fácil, pero había ciudades en las que era más difícil. Como antes te he dicho, la persecución romana y judía no fue en todas las ciudades de la misma intensidad y con la misma violencia y poder. Esmirna era una ciudad donde era difícil ser cristiano, donde la persecución te iba a alcanzar sí o sí. Pero ¿qué dice Jesús? Yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo conozco tus obras. A la iglesia de Éfeso Jesús le dijo: yo conozco tus obras. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 2. En Esmirna también conoce las obras de ellos. Pero además de las obras dice tribulación y pobreza. Él conocía la situación en la que se encontraban los creyentes en Éfeso. O sea, él no miraba para otra parte. Decir yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza quiere decir que Cristo no está desentendido de lo que te está ocurriendo. Quiere decir que Él está al tanto. Él tiene la atención puesta en tu situación, en lo que te está pasando. Él conocía estas tribulaciones en el sentido de que Él está mirando lo que está sucediendo ahí. Y Él sabe lo que está pasando en cada vida, lo que hay en cada pensamiento, lo duro, la tristeza, el dolor que hay en cada corazón. Hermano, Dios no es ajeno al sufrimiento humano, pero para nada es ajeno al sufrimiento de sus hijos. Podemos atravesar en nuestra vida situaciones difíciles. Yo sé que algunos que me estáis escuchando ahora o que escucharéis esto en diferido, yo sé de algunos de vosotros que habéis tenido que atravesar valles de lágrimas, que habéis tenido que enfrentar situaciones duras, difíciles, algunos violentas. Yo sé que la vida no es fácil, pero o sea, que yo lo sepa me puede llevar a amarte, a orar por ti, a que nos identifiquemos juntos, pero el hecho de que lo sepa Cristo, eso marca la diferencia. O sea, Cristo conoce
tu situación. Él sabe todo lo que ocurre en tu vida. Él no mira para otra parte, no se desentiende. Si te dio a Cristo, ¿cómo no te va a dar juntamente con Él todo lo demás? Si Cristo era lo más valioso, las cosas que son menos valiosas no te las va a dar. ¿Se va a desentender Jesús en tus problemas, en tus situaciones difíciles? Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, tu pobreza. Bueno, eso tenía que ser una inyección de poder y valentía y fuerza a una iglesia en esta situación, en esta condición. Vivimos un tiempo en el que la persecución sigue existiendo y puede ser de diferentes formas. Pero el Dios que le habla a la iglesia de Esmirna es el Dios que le habla a cualquier iglesia en cualquier época y en cualquier circunstancia. Cuando dice ahí, yo conozco tu pobreza, de acuerdo con la historia, antes os estaba diciendo que Esmirna era una ciudad muy próspera. Y os he dicho que los arqueólogos han encontrado en la zona de la ciudad de Esmirna muchas más monedas así enterradas que en otras ciudades. Quiere decir que ahí había mucho dinero. El dinero iba de mano en mano y era una ciudad próspera. Pero los cristianos eran pobres en Esmirna. La palabra utilizada para pobreza es la palabra de un pobre, pero no solamente pobre, así en decir, ay, me falta dinero, no puedo comprar esto. O sea, es una palabra que habla de una pobreza llevada a un extremo aún más bajo. O sea, no solamente eran pobres y afligidos. Esa sería la idea. Los cristianos en Esmirna conocían muy bien lo que era ser pobres. ¿Por qué? Porque eran asaltados, eran robados impunemente, no podían quejarse, no podían recurrir a las autoridades. Si tú sabías que tu vecino era cristiano, podías entrar en su casa y quitarle lo que tú quisieras. ¿Qué iba a hacer? ¿Denunciarte a Roma? ¿Y qué ibas a decir? Soy cristiano y mi vecino me robó. Si estabas ahí es porque Roma no se había enterado todavía que eras cristiano, si no ya ellos se habrían quedado con lo tuyo y a ti te habrían encarcelado y posiblemente también martirizado. Entonces, era muy difícil que un cristiano pudiese tener un trabajo. Si sabían que eras cristiano no podías trabajar en nada. Y los cristianos eran conocidos por todos. ¿Por qué? Porque no se callaban. No cerraban su boca para que no se enteren, no podían quedarse callados, hablaban de Jesús a todos los que conocían. Los cristianos de este tiempo sufrían realmente una pobreza, no solo decir es que soy pobre, no, es que era una pobreza bajo un estado de aflicción y de sentir la injusticia que eso representa. En Hebreos capítulo 11, versículo 34 dice, porque los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La Biblia alaba a aquellos que como cristianos tienen que sufrir ese despojo, dice ahí. Esa es la idea. Ser pobre en este contexto de persecución era que eras despojado. Te quitaban lo que tenías, te maltrataban, no tenías derecho ni a un trabajo, aunque fuera lo menos, da igual, no puedes trabajar, no puedes tener nada, te van a quitar lo poco que tienes, te van a dejar absolutamente desnudo y sin nada. Y este tipo de persecución, porque una cosa es la persecución física, el maltrato, el castigo, la muerte, pero existe esa otra persecución, la persecución social, la persecución económica, la persecución de que tú eres padre, tienes hijos y no puedes darle de comer nada. No te puedes poner en la calle a pedir porque si saben que eres cristiano aún te van a golpear. Y tú vas a ver a tus propios hijos pasando hambre y no tienes nada que darles. Lo poco que tenías te lo roban, te lo quitan. Bueno, esa persecución se ha dado muchas veces en la historia de la Iglesia. Puede ser que incluso hoy en países occidentales se den esos tipos de persecución. No es una persecución física, es una persecución más sutil, pero que destruye, destroza, hace mucho daño. Puede llegar realmente a destruir a la moral de una persona. Si te mantienes firme en la fe, es porque
El Señor no nos desampara ni nos desamparará en medio de esas situaciones difíciles en las que nos podamos encontrar muchas veces. Esmirna es una iglesia puesta a prueba. Esa palabra tu tribulación es la palabra griega que podríamos mencionarla así como tilipsis. De tilipsis se ha traducido al castellano la palabra tribulación. Literalmente esto significa, la palabra tilipsis significa estar bajo un gran sobre un gran peso, o sea, estar bajo una gran presión. Y eso es lo que la iglesia sufría, una gran presión, estaba bajo un gran peso. La palabra pobreza que estábamos explicando es la palabra griega topheia, que esta palabra en el Nuevo Testamento aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6 versículo 20, Jesús dijo, y alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahí se utiliza la misma palabra que se traduce aquí por pobreza. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado cuando eres así de pobre. ¿Cómo? Feliz, dichoso, afortunado, eso es lo que significa bienaventurado. Por ser pobre, sí, porque ¿qué le dice Jesús ahí a los pobres? Pues vuestro es el reino de Dios. O sea, eres poseedor de un reino inmortal, un reino riquísimo, sin límite en sus riquezas. No te vas a sentir pobre. Por eso, ahí entendemos. Y tu pobreza, pero eres rico. Ah, a eso se refiere Jesús. O sea, soy pobre en este mundo, en las cosas de este mundo, pero ¿y qué más da ser pobre en las cosas del mundo si todo esto es temporal? Los ricos de este mundo también al final un día serán pobres, no se van a poder llevar nada, no pueden llevarse a la muerte sus riquezas. Y todo lo que han conseguido aquí, ¿de quién será? ¿Para qué? Dijo Jesús una vez. En 2 de Corintios 6:10 vuelve a aparecer la palabra pobreza que se traduce aquí. Como entristecidos, dice Pablo, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Notas? Esa idea no es solo exclusiva para la iglesia de Esmirna, es una idea para los creyentes en cualquier momento, tiempo y época. O sea, puedes estar entristecido. O sea, estos son paradojas, no tiene sentido. Si estás triste, ¿cómo vas a estar gozoso? Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esto es un sinsentido, es una controversia, es una paradoja. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, porque los que me estáis escuchando ahora, que conocéis el Espíritu del Señor, de la Biblia, el mensaje de Dios, lo que significa ser cristianos, yo sé que me estáis entendiendo. Sabéis que uno puede decir, estoy triste, y a la vez mi gozo no hay forma de describirlo. ¿Cómo puedes estar triste y sentir gozo? A mí me pasa muchas veces. Estoy triste por situaciones, por personas que me rodean, por cosas que ocurren a mi alrededor, pero siento gozo en el Señor. Eso me transmite una tremenda paz. Puedo sentir que los recursos escasean y puedo pensar, estoy pobre, pero estamos repartiendo riqueza para todos. Puedo decir, no tengo nada, y a la vez puedo decir, pero soy poseedor de todo. ¿Qué cosas tienes? Algunos dirán, no tengo nada, el piso es del banco o es un alquiler. En realidad lo que tengo, hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Puedo decir, como dice ahí Pablo a los Corintios, no tengo nada. Pero a la vez lo tengo todo porque la Biblia dice que soy heredero, coheredero juntamente con Jesús. Y Jesús es el Señor de todas las cosas, del universo entero. Y en Santiago, capítulo 2, versículo 5 dice, amados míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? Y ahí te aclara, ¿en qué? En fe. ¿Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vaya, esto lo cambia todo. O sea, resulta que Dios ha escogido a quienes, a los pobres de este mundo. Entonces puedo decir, Señor, gracias porque yo era pobre.
Porque los ricos ya disfrutan de sus riquezas. El joven rico se fue con sus riquezas. El rico que tenía relación con Lázaro, ahí Abraham le dijo, tú en tu vida ya disfrutaste de tus riquezas. Ahora en muerte Lázaro es consolado y tú eres atormentado. Bueno, pues gracias Señor, que aunque ahora somos pobres, resulta que nuestra riqueza de incalculable valor, somos ricos en fe, y no solo eso, herederos del reino eterno, no un reino terrenal, un reino eterno, que ha prometido a quienes, a los que le aman. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? Lo dejo ahí en el aire y nos tenemos que despedir porque se nos ha hecho la hora. Son las 10 de la noche y nos despedimos. Pero la buena noticia es que mañana es lunes y volvemos a Apocalipsis. Otra vez tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y seguir aquí donde lo estamos dejando en este momento. Así que mañana vente al estudio con mentalidad de rico. Eres pobre, sí, pero eres rico. Ya sabes a lo que me refiero. Mentalidad de rico. Piensa como rico. Y hablaremos lo que significa eso y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Uy, ¿a qué se refiere ahí? ¿Blasfemia? De los que se dicen. Bueno, no temas en nada lo que vas a padecer. Mañana más. Esto es muy interesante. Pinta interesante. El diablo os va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. Cualquiera diría, Señor, no permitas que el diablo nos eche. ¿Por qué permite? Mañana hablamos de todo eso. ¿Os parece, mis queridos hermanos? Bien, me despido de vosotros. Qué pena. Siempre me da pena despedirme de cualquiera, pero de momentos como este me da más pena todavía. Pero a la vez estoy gozoso porque seguimos ahí. Os llevo en mi corazón, os sigo amando y mañana qué regalo si nos podemos volver a reunir y compartir otro ratito juntos escuchando la voz de nuestro Dios eterno. Hasta mañana si Dios quiere, y a partir de ahora llamarme como Juan, Víctor, dice Juan que me llama. Hasta mañana si Dios quiere, Víctor. Se dejó la C, Víctor. Dios te bendiga, hermanos, Dios te bendiga a todos. Mañana seguimos, nos vemos. Un abrazo.